Muy buenos días. Muchas gracias por continuar con nosotros. Recuerde que estamos estudiando durante todo este trimestre peregrinando por el desierto. Y durante esta semana estamos estudiando este tema muy interesante que lleva por título Las plagas de Egipto. Estoy casi seguro que usted ha ya memorizado el texto que hemos de aprender, que está en 1 Samuel, capítulo 6, verso 6, el cual nos dice así: ¿Por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón? Después que los había tratado así, ¿no los dejaron ir y se fueron? Con este pensamiento, quiero invitarle a que vayamos a Dios en oración. Acompáñeme. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta mañana estamos muy agradecidos por permitirnos encontrar aquí una vez más para estudiar su palabra. Queremos pedir que nos ayude para entender lo que hemos de estudiar ahora y que sea lo necesario para suplir cada necesidad espiritual que tenemos para el día de hoy. Guárdenos aquí por pedirlo todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ir a nuestro apartado para el día de hoy. Y nuestro apartado para el día de hoy se titula Los egipcios se atemorizan. Muy bien, y nuestra primera pregunta es: en su misericordia, ¿cómo advirtió Dios a los egipcios acerca de la séptima plaga y cuáles fueron los resultados? Esto es, Dios ahora advierte a los egipcios y les manda ciertas indicaciones. ¿Cuáles fueron esas indicaciones? Quiero que me acompañe a leer en la palabra de Dios, en el libro de Éxodo, capítulo 9, verso 18 hasta el verso 21, el cual nos dice así: Mañana a esta hora haré llover granizo muy pesado, como nunca hubo en Egipto, desde que se fundó hasta ahora. Envía, pues, a retirar tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se quede en el campo y no sea guardado bajo techo, el granizo descenderá sobre él y lo matará. De los siervos de Faraón, el que temió la palabra del Eterno puso sus criados y su ganado al abrigo, pero el que no puso su corazón en la palabra del Eterno dejó sus criados y su ganado en el campo. La palabra de Dios nos dice que Dios les advirtió y algunos tuvieron temor, hicieron conforme Dios había pedido, pero algunos no, algunos los dejaron así. Quiero que me acompañe a leer el siguiente párrafo del Espíritu de Profecía, que está en Patriarcas y Profetas, páginas 274 y 275, el cual nos dice así: La lluvia o el granizo eran en Egipto una cosa inusitada, y tormenta como la predicha nunca antes se había visto. La noticia se extendió rápidamente, y todos los que creyeron la palabra del Señor reunieron su ganado, mientras los que menospreciaron las advertencias lo dejaron en el campo. En esa forma, en medio de un castigo se manifestó la misericordia de Dios. Se probó a las personas y se mostró cuántos habían sido llevados a temer a Dios mediante la manifestación de su poder. Algunos egipcios ya reconocían a Dios, pero algunos no. Entonces Dios les dio la oportunidad de que se manifestaran. Muy bien, pero no hemos terminado. Vamos al siguiente párrafo, la siguiente parte. Mire cómo dice: La ruina y la desolación marcaron la senda del ángel destructor. Solo se salvó la región de Gosén. Se demostró a los egipcios que la tierra está bajo el dominio del Dios viviente, que los elementos responden a su voz y que la única seguridad consiste en obedecerle. ¿Nos damos cuenta? Dios fue misericordioso y quería mostrar que realmente es el Dios verdadero. Los que hicieron caso se resguardaron y no fueron perjudicados, pero los que no sufrieron las consecuencias. Muy bien, vamos a ir entonces con esto a nuestra siguiente pregunta. Después que Dios advirtió a los egipcios sobre la octava plaga de langostas, ¿qué reveló? Que los siervos de Faraón tenían temor de Dios. Ahora ya estamos hablando de que ya no era el pueblo, apenas era también los siervos de Faraón. Quiero que me acompañe a leer el siguiente párrafo que está en el Éxodo capítulo 10,
Y ahí vamos a leer el verso número 7. Leamos lo que dice allí. Entonces, los siervos de Faraón le dijeron: ¿hasta cuándo este hombre nos ha de ser un lazo? Deja ir a esos hombres para que sirvan al Eterno su Dios. ¿No sabes aún que Egipto está destruido? Los siervos de Faraón estaban viendo lo que estaba pasando a su alrededor y le pidieron a Faraón que lo dejara ir, porque si no, Egipto seguiría siendo destruido. Leamos lo que la pluma inspirada nos habla sobre este asunto. En el libro de Patriarcas y Profetas, página 276, nos explica: los consejeros de Faraón quedaron horrorizados. La nación había sufrido gran pérdida con la muerte de su ganado. Mucha gente había sido muerta por el granizo. Los bosques estaban desgajados y las cosechas destruidas. Rápidamente perdían todo lo que habían ganado con el trabajo de los hebreos. Toda la tierra estaba amenazada por el hambre. Los príncipes y los cortesanos se agolparon alrededor del rey y airadamente preguntaron: ¿hasta cuándo nos ha de ser este porlazo? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Aún no sabes que Egipto está destruido? Fue lo que le dijeron al faraón. Ellos habían visto todo lo que había acontecido y ahora estaban en una situación donde ellos estaban reconociendo a Dios como soberano. Muy bien. Vamos a pasar a nuestra siguiente pregunta. Nuestra siguiente pregunta nos dice así: después de todo lo que había sucedido hasta ese momento, ¿cómo demostró Faraón que aún no estaba dispuesto a dejar ir a todos los israelitas? Esto, ya el país estaba destruido, había muchas pérdidas. ¿Qué es lo que pasó? Vayamos a la palabra de Dios. Acompáñame a leer el siguiente párrafo que está en el libro de Éxodo, capítulo 10, verso 8 hasta el verso 11. Mire cómo dice: y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados por Faraón, quien les dijo: id y servid al Eterno vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Moisés respondió: hemos de ir con nuestros niños, nuestros viejos, con nuestros hijos e hijas, con nuestras ovejas y nuestras vacas, porque es nuestra fiesta solemne en honor al Eterno. Y Faraón replicó: aunque el Eterno esté con vosotros, ¿cómo os dejaré ir con vuestros niños? A la vista de vuestra mala intención. No será así. Id vosotros los varones y servid al Eterno. Esto es lo que habéis pedido. Y los echaron de la presencia de Faraón. Faraón dijo: bueno, pues que se vayan los hombres. Se quedan todos los demás. No tenía la intención de dejarlos ir realmente. Muy bien. Pero vamos a ver lo que el Espíritu de Profecía nos dice sobre este asunto. Patriarcas y Profetas, página 276, nos dice así: el monarca había tratado de destruir a los israelitas mediante trabajos forzados, pero ahora aparentaba tener profundo interés en su bienestar y tierno cuidado por sus pequeñuelos. Su verdadero objeto era retener a las mujeres y los niños como garantía del regreso de los hombres. Entonces Faraón no estaba dispuesto todavía a dejarlos ir, aunque habían ocurrido todas estas cosas. Una cosa terrible y muy lamentable. Estaba obstinado en mantenerse, aunque estaba viendo cómo el país estaba destrozando poco a poco. Bueno, pero por hoy hemos concluido nuestro estudio. Vamos a continuar el día de mañana. Vamos a tener una oración. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Estamos muy agradecidos porque nos permite encontrarnos aquí para estudiar su palabra. Queremos pedir que su bendición nos acompañe para que podamos aprender las cosas que usted quiere enseñarnos. Pedimos que su buen espíritu nos pueda guiar cada día y que sus buenos ángeles puedan estar alrededor de cada uno. Bendiga a cada uno que ha asistido a este estudio. Pedimos que usted pueda ayudarlo y bendecirlo según su voluntad. Son bendiciones que pedimos y queremos agradecer en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por permanecer con nosotros. Recuerde que le esperamos el día de mañana para continuar nuestro estudio de la escuela sabática. Por hoy, que Dios le bendiga.